llegaste al presidente Bukele. Estuvo 2 horas con nosotros hasta las 11:30. ¿Cómo fue? ¿Te vas a la torre presidencial o cómo es? Bueno, es lo que nos mostró. Cuando se van al Salvador, ustedes no tenían nada más que el discurso de Bukele y se van a investigar sin contactos o con contactos. Sin contactos. Cuando llegas allí y el taxista te cuenta cómo le mataron a su prima y a su hermana, una persona en la tienda te cuenta cómo asesinaron a 15 personas delante de ella. Cuando te cuentan todo eso te das cuenta del sufrimiento tan enorme que ha pasado esta gente y del valor que tiene que hayan recuperado la libertad. Ahora, cuando vos vas caminando por El Salvador, vos sentís seguridad absoluta. Absoluta. A mí me recordó a lo mejor a la España de mis abuelos. El otro día íbamos con un amigo por San Salvador y nos iba diciendo, mira, esa torre es de la familia tal, ese edificio es de la familia tal, esa torre... Y le dije, pero ¿cuántas torres están haciendo aquí? Me dijo, Nacho, más de 110 este año. ¡Wow! Y eso los medios no lo hablan porque están muy ocupados intentando mostrar, no mires hacia allá. No vaya a ser que veas algo que comprendas que podría estar aquí si lo reclamaras. Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya saben que en este canal entrevistamos a personas con las que me llevo bien, con las que comparto ideología, visión y sobre todo que me caigan bien, que tengamos ese feeling para hablar de dinero, inversiones, contactos, influencia. Y hoy estamos con un tocayo, con un amigo que conocí hace unos meses, en el que coincidimos bastante en la manera de ver el mundo y en cierta preocupación por el mundo en el que estamos, en el momento actual, pero preparándonos para diferentes escenarios que puedan pasar en el mundo del futuro, en unos años, y no muy lejano. Él es empresario, él es inversor y es un amante de la libertad. Nacho García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Nacho. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme y encantado de pasar un rato contigo. Nos une esa palabra, ¿no, Nacho? Podríamos decir que la libertad es algo que buscamos y que nos preparamos y que nos preocupa también, ¿no? Sí. Fíjate que la libertad para mí es el valor fundamental. De hecho, la vida sin libertad no es verdaderamente no es vida. El trabajo sin libertad es esclavitud. El amor sin libertad es toxicidad. La libertad es lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Y es uno de los principales, si no el principal valor que tenemos regalado desde un punto de vista espiritual. La libertad es lo que nos hace humanos realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo primero que hay que defender por encima de todo. Y dado, Nacho, que sos un amante de esta libertad y que es un valor fundamental en la vida y en la felicidad del ser humano, ¿estás preocupado por el momento actual que estamos viviendo, donde, en cierta medida, en un país democrático, como se dice, y siempre se hace alabanza de este país democrático, nos van coartando libertades poco a poco? ¿Lo ves así o no? Sí, absolutamente sí. Claro que estoy preocupado. Yo creo que cada vez más gente es consciente y cada vez más gente está preocupada con esta cuestión porque el ataque a la libertad es por muchísimos flancos a la vez. O sea, lo es en el ámbito financiero, económico, lo es en el ámbito de libertades personales, de derechos, lo es en el ámbito moral, cultural, social, incluso político. Es decir, estamos en un momento de deriva de sobreregulación, de excesiva vigilancia y cada vez más de control y de intentar dirigirnos hacia algo que ya está de algún modo establecido, ¿no? Nos van llevando. Entonces, las personas cada vez son menos libres porque además están muy ocupadas, muy preocupadas también. Los medios nos anuncian pues una realidad, una situación que es la que interesa, que acapare nuestra atención, y entonces las personas no tienen tiempo de estudiar sus alternativas, no tienen tiempo de descubrir cosas que les ayudarían a mantener cierto ámbito de libertad, ¿no? Se va perdiendo poco a poco, vas siguiendo el camino que te van trazando y cuando te das cuenta realmente no estás haciendo nada por ti mismo, sino que estás siguiendo la corriente, ¿no? Ujú. Vos viviste en Andorra un tiempo, pero sos de los pocos que conozco que se fueron a Andorra y volvieron. ¿Hace cuánto y cómo fue el cambio? Contanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, cuando después de justo de toda la historia esta de la pandemia, decidimos que necesitábamos algo de libertad. Entonces quisimos coger un poquito de distancia y nos fuimos, mi mujer y mis hijos, salimos de España, nos fuimos a varios lugares de Europa,
aprovechando también la libertad que habíamos conquistado a través de aprender a trabajar todo en remoto, por la situación que habíamos vivido de confinamiento y demás. Y bueno, ahí un poco experimentamos esa desconexión, ese mirarlo todo desde fuera, el banalizar un poco las noticias locales de lo que está ocurriendo cada día, ¿no? Que tiene a todo el mundo preocupado, ¿no? Y que todo el mundo está tomándose como la pastillita de las 3 y de las 9. O sea, de pronto ese tratamiento ya no lo necesitábamos, ¿no? Y entonces estuvo muy bien, solo que nos dimos cuenta que estábamos muy lejos, ¿no? Estuvimos en Budapest, estuvimos en Split, en Croacia, y al final decidimos volver. Pero Nacho, perdóname, ¿tus hijos qué edades tenían en ese momento? 1 y 2 años. 1 y 2. Sí, Ah, eran súper peques. sí, Wow. Y entonces, a finales, que mediados o finales del 2020, cuando ya nos liberan un poco, correcto. Eso ahí. es. Fue, en verano fue donde tomamos la decisión porque la presión estaba siendo cada vez más insoportable. Pues la policía iba persiguiendo a la gente porque si la mascarilla la llevas hasta los ojos o hasta la frente o no sé lo que pretendían. Entonces, bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta es que había lugares en Europa donde esta histeria no estaba, ¿no? Era curioso porque había fronteras que las cruzabas y ya no había virus, no había nada. O sea, los virus eran como políticos, ¿no? Sabían que de la aduana no debían pasar, ¿no? Y de hecho nos fuimos a Hungría y en Hungría nadie usaba mascarillas, o sea, todo era absolutamente normal, ¿no? Entonces yo mandaba mensajes a mis grupos de amigos, decía, mira, aquí esto va a salir mañana en las noticias porque está la gente junta y van a morir, ¿no? Todos. Entonces, bueno, al final lo que nos dimos cuenta era que realmente la imagen que nos pintaban de que no te puedes mover, no te puedes ir a ningún sitio y tal, no era real. Eh, Realmente sí que tenemos un ámbito de libertad, lo que pasa es que tienes que decidir, tienes que salir de tu zona de confort y del relato instalado, ¿no? Ujú. Cuando haces eso, pues te das cuenta de que no es todo tal como te lo cuentan. Lo que pasa es que tuvimos que volver porque nos dimos cuenta que estábamos demasiado lejos de la familia, pues si ocurría algo, enfermó una persona de la familia y tuvimos que volver y fueron 3 días en carretera, porque íbamos con nuestro coche, para no tener que depender de tomar vuelos y todo esto, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos dimos cuenta que, bueno, que había una posibilidad de estar fuera con algo de distancia, que era Andorra. La gente cuando dijimos lo de Andorra, todo el mundo pensaba en el tema fiscal y tal, pero realmente no era así. O sea, era por otros motivos y nosotros pues eh, encontramos un modo de estar con cierta distancia, pero cerca. Es decir, como si nos hubiéramos ido a Ávila o a Salamanca y sin una ruptura tan grande de las raíces, de la cultura, de la gastronomía, porque prácticamente pues Andorra es una continuidad, ¿no? De España, de Cataluña. ¿Qué atrocidades nos vendieron hace 6 años atrás? Nosotros, yo fui bastante contrarian en mi equipo, en mi familia, en mi grupo de amigos. Fui muy criticado por, bueno, por no usar mascarilla, por no acatar todas las órdenes que me parecían ridículas, absurdas. Y en pleno pánico, es muy difícil aguantar eso. Y sé que tu posición también fue de lo que para mí era sentido común, Sí. pero antes te tachaban de inconsciente, de loco, de no estar pinchado y decir que estás poniendo vos en riesgo a los otros. Es decir, ¿qué lógica tiene lo que me estás contando? Yo creo que es uno de los relatos más ridículos que puedes idear. O sea, y de hecho, 2, 3 años antes, tú se lo contabas a la gente y se hubieran reído de ti, Sí. de que algo así podía pasar y además calar y además. Pero el problema es lo que antes comentaba. La gente está demasiado ocupada. Nos tienen en una situación donde cada vez todo es más caro, donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes, hay que trabajar más horas, no tienes tiempo de nada, cada vez estás más aislado, hablas menos, compartes menos información. Acuérdate que a muchos les convencieron de que debían romper con sus familiares y no invitarles a la Correcto. cena de Navidad. O sea, Tremendo. es increíble. Mm. O sea, ahí la humanidad perdió muchos puntos. La gente perdió muchos puntos de humanidad. Pero claro, se utiliza una palanca muy trabajada y muy conocida por las élites, que es el miedo. Entonces el miedo es lo que hace que aunque tú tengas las cosas muy claras, previamente cuando ocurre un evento del tipo que sea, puedes tomar una decisión completamente al margen de tu conocimiento, de tu sentido común, se activa el cerebro reptiliano y es mecanismo de enfrentamiento o huida, ¿no? Y entonces, pues huyes hacia donde te marcan y te dicen que la salida está por ahí, pues sales por allí y te dice que la salida es esto y que tienes que ponerte esto o hacer. Y si no lo haces tú, alguien de tu entorno cae y te arrastra. Y si no, alguien de tu entorno te chantajea o se enfada contigo porque estás poniéndole en peligro y todas estas cosas que se decían, ¿no?
Mm, Entonces, nosotros entendimos, yo siempre pongo el ejemplo, para mí fue como en la Ilíada, cuando Ulises pide que le aten al poste de la nave, del barco, porque iban a atravesar un mar de sirenas, ¿no? Y sabía que si escuchaba el canto de las sirenas acabaría tirándose por la borda. Entonces, y le pide que le aten para que eso no le afecte, ¿no? Nosotros pensábamos igual, yo decía, es que si sigo en este entorno, al final por algún sitio va a entrar esto. Y no quiero tener unas discusiones que no necesito tener. Entonces, no quiero estar sometido a esa presión. Y entonces ahí es donde decidimos, mira, cogemos distancia y ya está. Y no sé a dónde va a llegar esto, pero yo elijo hasta dónde quiero que llegue en mi entorno, ¿no? Y eso es lo que ujú, hicimos. ujú. Y en cierta medida, parte de lo que haces ahora viene derivado de cierto hartazgo a nivel personal o ideológico, y ahora profundizaremos en qué es lo que estás metido, Nacho. ¿Puede ser o no? Sí, absolutamente. O sea, todo es consecuencia de algo. Entonces, en esa situación se le vio las costuras a muchos ámbitos del sistema. Se vio cómo actúan los gobiernos, esa coordinación que hay entre todos de repente, ¿no? O sea, no hay uno que tiene un plan, otro que tiene otro. No, no. De repente se anularon todos los sistemas sanitarios de vigilancia. Era todo un relato casi impuesto desde los medios. Entonces, claro, los países perdieron muchísima soberanía en ese momento. Los mecanismos que tenemos para defendernos de algo así prácticamente fueron anulados y aquí se impuso una serie de cosas que además venían de fuera y había que seguirlas sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, cuando ves eso, vas viendo una serie de patrones que ocurren también en la economía, vas viendo cómo se va estrechando el cerco, cómo cada vez hay más control, cómo cada vez tienes más dificultades, más problemas y más coste en hacer lo que antes hacías y era inmediato, era bastante más sencillo y desde luego era libre. Entonces, bueno, vas viendo que poco a poco la situación se va haciendo un poco más asfixiante, ¿no? La mayoría de la gente no lo ve porque en un entorno en el que tú tienes un trabajo, tienes una nómina, trabajas hasta la extenuación todos los días, llegas a casa, ves las noticias, te comes una serie y te das a la cama y has hecho el día, es que no hay mucho más espacio para darse cuenta. Pero cuando tú tienes una empresa y tienes que emprender o tienes que pelear con la administración o tienes burocracia o tienes inspecciones, cuando te das cuenta de eso, el hartazgo y la sensación de asfixia es muchísimo mayor, ¿no? Y sobre todo el darte cuenta que te están quitando la ilusión, que Ujú, te estás haciendo gris. Yo creé 5 empresas en 5 años, desde los 19, y era muy emprendedor y a mucha honra y me encantaba y yo daba charlas de motivación empresarial en la universidad y me invitaban a distintas universidades y yo estaba encantado. Eso es inimaginable ahora para mí. Por un lado, porque las cosas han cambiado y por otro lado, porque yo tenía la inconsciencia también de que estaba empezando y no sabía realmente en lo que te metes, ¿no? Cuando emprendes. Y bueno, pues esa desilusión creciente, ese apagarse tu chispa, el ir acostumbrándote a que todo lo que quieres no lo puedes perseguir, porque hay dificultades y porque hay demasiadas barreras, eso te va haciendo gris. ujú. Para. Yo sé que estás escuchando el vídeo, pero es importante decirte que es clave que te suscribas. Es absolutamente gratis, no te cuesta nada. Y si te está gustando el episodio, le puedes dar a like, compartir, comentario, pero sobre todo suscribirte, porque si te suscribís, aparte de que crecemos y podemos traer mejores invitados, te vas a enterar de cosas que si no lo estuvieras, no podrías enterarte jamás. Así que dale a suscribirte y seguimos con el episodio. Si hay algo que saben todos los oyentes o seguidores de este canal es que, aparte de tener yo un círculo de inversores, ser el fundador de este círculo, pues evidentemente tengo mi camino como inversor. Y hay algo, Nacho, que nos une, que es precisamente esta ideología, esta visión. Nacho y yo nos conocemos en un evento y empezamos a hablar de la vida, de cómo lo vemos, la visión, y coincidimos en algo que nos une también, que es el Salvador, que es Bukele, que es que desde hace años yo tengo puesto el ojo en este país centroamericano. Yo he vivido en Costa Rica 2 años. Todos los países de Centroamérica, bueno, todos no, pero muchos los conozco. Estoy metido en el mundo Bitcoin y cripto desde hace también mucho tiempo. Es algo que por filosofía cuadra con valores conmigo. Y cuando empiezo a entender en el proyecto en el que estás, me empezás a contar lo que estás haciendo en El Salvador con Expande Fronteras, que estás comprando terrenos, que querés construir,
y digo, wow, qué proyecto, y me meto como inversor, soy cliente tuyo. A día de hoy, pues yo tengo un grupo empresarial, tenemos diferentes empresas donde también estamos haciendo ciertas colaboraciones juntos. Y me gustaría, Nacho, que contaras un poco cuál es lo que desde fuera parece que es el proyecto de tu vida. Pues, a ver, efectivamente en ese contexto en el que estamos, donde sentimos que la libertad cada vez se va agotando más, aparece un país que está caminando en un sentido absolutamente contrario hacia donde va todo Occidente, toda la locura ideológica que estamos padeciendo, que es una verdadera epidemia, que está golpeando las nuevas generaciones, que está quitando ilusión y libertad de las personas que son el futuro, teóricamente, del país, ¿no? De la próxima generación. En ese contexto sale un país que va a contracorriente, ¿no? Entonces, ya para mí eso solo es digno de prestar atención y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ves un líder que todos los medios, de manera absolutamente... Acuérdate, no sé si te acordarás de aquella portada de Juntos salimos más fuertes en plena pandemia, todos los medios a la vez. Dices, vale, esto es lo que no es la verdad. Ujú. Bueno, pues hay alguien de repente que, del mismo modo, lanza un discurso político, geopolítico, diplomático, social, de crecimiento económico, totalmente diferente. Y además identifica los males de Occidente y tiene el valor de decirlo en las Naciones Unidas, en un discurso, o en un discurso en la CIPAC, en la Convención Republicana de 2024 de Estados Unidos, y ese es el presidente de El Salvador, ¿no? Nayib Bukele. Y entonces a mí me cautivó absolutamente con estos discursos, ¿no? Pero luego siempre tienes la duda de, bueno, este es el discurso, pero a ver, la persona realmente, luego, esto es un personaje, ¿qué es esto, no? Eh, pero ya en aquel momento, y luego te cuento más sobre lo que después pude averiguar, afortunadamente, pero ya en aquel momento ya nos llamó la atención y dijimos, es que como mínimo alguien que se atreve a decir estas cosas, alguien que habla de Dios en un discurso, alguien que no le preocupa, no tiene que ocultar sus creencias personales, alguien que habla de libertad, alguien que habla de pues, lo que todo el mundo piensa en el fondo, aunque algunos prefieren no decirlo, de pues, qué debería hacerse con la delincuencia, para qué deberían servir las cárceles, todas estas cosas de no vivir del cuento, que es uno de los males también de Occidente, ¿no? Esa comodidad que se fabrica para amansar a la gente y hacerla dependiente, ¿no? Cuando escuchas de pronto todo eso y encima escuchas Bitcoin, pues que se adopta en El Salvador y dices, bueno, es que son muchas señales de que allí está ocurriendo algo. O sea, Ujú. no sé qué, pero en un momento determinado, tres amigos, entre los que está Sergio, que es mi socio, decimos, oye, vámonos la semana que viene, vamos a ver si esto es verdad. O sea, a ver si es verdad que este país a nivel de seguridad ha mejorado, a ver si está habiendo un cambio radical, como nos están contando, como cuenta el presidente y otras personas, y ahí es donde decidimos marcharnos para allá y descubrir, ¿no? Pero, o sea, cuando se van al Salvador, ustedes no tenían nada más que el discurso de Bukele, una ideología, una visión, y se van a investigar sin contactos o con contacto. Sin contactos. Ok. Bueno, eso es lo bonito de emprender, ¿no? Realmente es divertido saber que desde cero puedes hacer las cosas, pero puedes hacerlas cuando te levantas del sillón y sales a Total. Y te caminar. mueves, O sea, sí. las oportunidades no vienen aquí. O sea, tú sales, vas a caminar y empiezas a enlazar con gente. Y luego también, cuando tú lanzas un mensaje claro, eh, el universo empieza a configurarse de una manera que te atrae a las personas que en el fondo quieren estar en esa misma visión Mm. y se van agrupando. La vibración de esas personas, pues como cuando nos conocimos, va resonando y entonces de pronto empiezan a abrirse puertas que si estás sentado en el sillón no se abren. No salen. Y la gente está en el sillón tuiteando y creen que están encabezando una revolución por Mm. Twitter, pero realmente hay que levantarse y hay que actuar, ¿no? Y ahí, en esa acción de levantarnos, es donde, a pesar de no tener contactos, pues decimos, oye, vamos a averiguar qué hay ahí y vamos a verlo con nuestros ojos, para que nadie nos cuente que, ojo, que este es un dictador, ojo, que este país es la jungla, que esto es un país subdesarrollado más. Y ahí es donde descubrimos cosas, ¿no? Ok, ¿qué viste? Te fuiste con Sergio y otro amigo, eran tres. Sergio y Paco, que es Y Paco. amigo que llevábamos mucho tiempo, los tres. Paco es una persona más del mundo Bitcoin, pero no se había marchado de España. Sergio y yo sí. Y entonces, bueno, pues llevábamos mucho tiempo diciendo, bueno, Andorra está muy bien, pero no me veo aquí, no sé, muchos años. No, o sea, me falta sol, me falta... Tiene cosas muy buenas Andorra, ¿eh? Y todo mi agradecimiento, pero lo cierto es que
cuando eres del Mediterráneo, por ejemplo, Ujú. necesitas sol, necesitas luz, necesitas tu familia también. Todo esto te pasa factura, ¿no? Y son algunas de las razones por las que tuvimos que volvernos. Pero cuando al final decidimos irnos los tres, lo que descubrimos es un país que ha cambiado radicalmente su situación de inseguridad. Caminamos por todos los lugares, por todo tipo de lugares. Fuimos por la capital a horas de la madrugada, fuimos a pueblos, a zonas que no se podían pisar antes y donde había habido multitud de asesinatos. Hablamos con policías, con militares, con conductores de Uber, hablamos con tenderos, gente por la calle y todo el mundo lo que nos mostraba era un agradecimiento tremendo porque les habían devuelto una libertad que algunos, Claro. la mayoría ni habían conocido, habían nacido en cautiverio. Es decir, allí la gente vivía rezando, porque además es un país muy cristiano, y vivían rezando para que a su hija no viniera un marero y se la llevara y se casara con ella con 12 años. Wow. Y si no aceptaba, Chao. había muertes. Es Ujú. decir, aquí estamos acostumbrados a que el chantaje es que alguien te amenaza. No, no, allí te mataban y cuando ya habías aprendido la lección, volvían y te decían lo que tenías que hacer. O sea, allí mataron a más de 200.000, desaparecieron más de 200.000 personas en el periodo criminal de las pandillas. Y aparte que un país súper pequeño con una población muy pequeña, o sea que porcentualmente es El una tamaño de la Comunidad barbaridad. Valenciana. Claro, imagínate 200.000 personas en la Comunidad. Imagínatelas en España, Sí, sí, no, no, que son no. 50 millones. O sea, es increíble. Entonces, claro, toda esta gente de pronto había pasado de estar encarcelada en sus casas, con sus niños a veces sin escolarizar, para que no los captaran, porque si los captaban, lo primero era tienes que hacer un delito de sangre o tienes que hacer lo que te digamos para aceptarte con nosotros y a depender de nosotros. Entonces, era una situación que la gente en Occidente no se Wow. pueden imaginar. No somos conscientes de eso, ¿no? Era más inseguro que Irak en guerra, que Afganistán en guerra. Entonces, pero claro, es que es muy fácil desde Occidente y desde nuestras vestiduras woke y con toda esta ideología absurda que está eliminando nuestras creencias y nuestros valores, que sí que son valiosos y que son los que han fundado esta civilización a la que hemos llegado hasta ahora, es que toda esta gente no se puede imaginar cuál es el contexto. Es muy fácil comprar un mensaje unificado en los medios que te dice que eso es una dictadura, que tal. Entonces, bueno, cuando llegas allí y entras en contacto con las personas y el taxista te cuenta cómo le mataron a su prima y a su hermana, y Wow. una persona en la tienda te cuenta cómo asesinaron a 15 personas delante de ella en la calle, y no de una manera poco cruel. Es decir, no algo, podemos decir, aséptico de un balazo. O sea, cosas terribles. Y cuando te cuentan todo eso, te das cuenta del sufrimiento tan enorme que ha pasado esta gente y del valor que tiene que hayan recuperado la libertad. Por eso ahora mismo Bukele tiene el 90% del apoyo popular democrático, Qué bárbaro. a pesar de que les dé mucho miedo a los medios de comunicación y al mainstream, ¿no? Claro. Pero ahora, cuando vos que vas caminando por El Salvador, vos sentís seguridad absoluta. Absoluta. O sea, Total. sí, sí, pero es que además lo ves en, en las caras de la gente. Gente que no hubiera salido bajo ninguna... Tú no podías cruzar una calle y meterte en el barrio de la pandilla contraria porque te mataban directamente. O sea, no te preguntaban. O sea, era un reinado de absoluto terror. Y de repente estas personas ahora están pudiendo hacer cosas que nosotros hemos heredado y estamos perdiendo porque no hemos valorado lo que hemos construido. Qué bárbaro que en apenas 5 años el país haya transformado tan drásticamente, incluso menos. Es increíble. Vale, entonces, Nacho, tú ves todo eso y dices, ostras, aquí hay una oportunidad porque claramente esto se alinea al estilo de vida o a los valores que quiero y de repente, resumiendo un poco, pero encuentran un terreno enorme en una bahía paradisíaca y dicen, vamos a montar acá un megaproyecto y tenerlo como plan B de vida. Fíjate, el proceso fue, hicimos un primer viaje eh, con la idea de, vamos a ver cómo está el tema de un terreno aquí y para los tres amigos que fuimos, ¿no? Y estábamos buscando terrenos de interior, o sea, pero íbamos un poco despistados, o sea, habíamos contactado con varias inmobiliarias, pero aunque el idioma es el mismo, el habla no es la Mm. misma y tú me explicas unas cosas, entienden otras, y lo que nos encontramos allí no era algo que nos gustara, pero por nuestro desconocimiento, ¿no? Pero ya ahí aprendimos, entonces hicimos un segundo viaje. En ese segundo viaje ya directamente fuimos a sitios. A ver, el primer viaje fue absolutamente confirmamos que el cambio era real.
confirmamos el apoyo de la gente, no hay división. Allí uno de los males de Occidente es que estamos divididos Ujú. por diseño, además. O sea, no es una casualidad. Entonces, eso hace que nunca más del 30% se va a juntar para proponer mejorar nada. Y si lo hace, tiene otro 30% que va a chocar contra él, ¿no? Entonces, es una forma maravillosa de calmar las cosas y de neutralizar cualquier intento de cambio o de mejora, ¿no? Allí ves que hay apoyo real de la gente sobre el líder que tienen, ¿no? Hoy Y veía, perdóname Nacho, un reel que había una Coca-Cola y una Pepsi enfrentadas y estaban en una máquina que iban girando así simétricamente y el líquido de una se iba al líquido de la otra. sí, Y comentaba el PP y el PSOE, o no, no sé me acuerdo qué cosa, pero dos partes de la misma cremallera. sí, y decían, mira, explicado con unas botellas de Coca-Cola y Sí, tal cual. sí, Y sí. se iban cambiando el líquido de uno a otro. Pues tantas otras cosas, todo con el mismo sistema, ¿no? O sea, al final, cuando estás dividido, no puedes juntarte para hacer nada. En una familia Ujú. dividida, difícil es hacer los planes de vacaciones de verano o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros lo que notamos es que allí había unión y que además había espiritualidad. Es decir, Ujú. había gente que pretende ser buenas personas, pretenden ser generosas, pretenden hacer el bien y tienen una oportunidad y dan gracias a Dios, ¿no? Entonces, solo esa actitud ya de agradecimiento hace que la atmósfera ya cambia muchísimo, ¿no? Y detectamos eso en el primer viaje. En el segundo viaje, bueno, aparte de un pueblo, gente extraordinaria, gente que no teniendo nada te dan todo, gente que Ok. te comparte, generosa. A mí me recordó a lo mejor a la España de mis abuelos, en muchas cosas, incluso en la forma de hablar, ¿no? Entonces, eso nos gustó y nos sentimos como en casa. O sea, de hecho era Semana Santa y en un pueblito que estábamos apareció una pequeña procesión con un paso de la Virgen y tal. Digo, joder, pues es que esto es como si estuviéramos en algún pueblo de Andalucía, ¿no? El segundo viaje ya fuimos orientados a un tipo de terreno que nos pareciera más agradable, nos gustara más y fuera más autosuficiente, ¿no? Pues que tuviera mar, que tuviera... Y ahí el resultado fue que encontramos uno que nos gustó y compramos un terreno para Sergio y para mí. Y Paco ya decidió, él es maximalista en Bitcoin. Entonces dijo, bueno, ya lo compraré con el múltiplo que sea, pero que Bitcoin va a crecer mucho más. Vale, perfecto. Y entonces Sergio y yo compramos un terreno delante de la playa en un sitio precioso. Pero lo siguiente que pensamos es, oye, esto que estamos haciendo, con todos los propietarios que hemos contactado, con toda la gente que conocemos, ¿por qué no lo hacemos más grande? Entonces hicimos un tercer viaje, invitamos a 7 8 amigos de Valencia, emprendedores, empresarios, nos acompañaron y les hicimos un tour espectacular por todo el país. Los llevamos por todas partes, todos los atractivos naturales, sitios, miradores increíbles a 2000 metros de altura delante del mar. O sea, espectacular. Y ahí nos dimos cuenta que la gente que conocía aquello se enamoraba. Ok. Entonces, lo siguiente fue, oye, pues vamos a hacer este arca de Noé que nos estábamos haciendo Sergio y yo, por si las cosas se complican mucho o toca marcharse a un sitio y no queremos estar entre montañas, queremos estar en un sitio más grande, más abierto, con un país, con un espacio por el que moverte libremente, se nos ocurrió hacerlo extensivo a más personas, ¿no? Entonces, ahí empezó la idea. Entonces, en un cuarto viaje, todo esto aproximadamente en un año, en el transcurso de un año, en un cuarto viaje ya lo que hicimos fue identificar y iniciar la negociación por terrenos ya más grandes. Y ahí es donde nació realmente la idea de Bahía City. Nuestro proyecto, la empresa se llama Expande Fronteras, nuestra marca, y ahí es donde decidimos pues, plantear un arca pues, más grande, ¿no? Emulando un poco el discurso de Bukele, donde él dice que la ONU dice que el país es un refugio para las personas en Occidente que quieran huir de esta locura woke y de este desastre para las libertades y en todos los sentidos que tenemos, por ejemplo, tanto en, bueno, él llama Occidente, ¿no? Pues América, Estados Unidos, Europa, y él postula a El Salvador como un refugio y en otros momentos lo ha llamado un arca de Noé, ¿no? Nosotros lo llamamos así, curiosamente. Entonces, eso ya conectó con nosotros. Y ahí en ese cuarto viaje tuvimos una gran sorpresa, y es que una de las personas, una persona industrial, empresario importante del país, pues nos hizo un regalazo que es que nos puso en contacto y hizo posible que nos recibiera el presidente Nayib Bukele. Bueno, es que esto es una locura. Yo he visto las fotos y estuviste. ¿Cómo fue? ¿Te vas a la torre presidencial? ¿Cómo es? Sí, se llama Torre Presidente. Estuvimos esperando. La cita la teníamos a las 6:30, pero bueno, este señor tiene una agenda espectacular. O sea, me da una envidia tremenda
Cuando supe que esto es todos los días, me lo dijeron la gente de fuera, ¿no? Del staff. Eh, la cita era a las 6:30, pero estuvimos hasta las 8 esperando en otro sitio apartado porque se estaba retrasando la agenda, ¿no? Y por no estar en la sala de espera. Luego ya acudimos hasta a las 8, 8:30 y aún así nos recibió a las 9:30 y estuvo 2 horas con nosotros hasta las 11:30. Y se terminó la reunión porque yo ya dije, bueno, yo creo que estamos ya abusando porque, o sea, nosotros conocimos a una persona extremadamente educada, extremadamente cortés, Ujú. cercana, muy bien informada, como es propio, Culto, sí, culto. inteligente, sí. Hablamos de todo, de todo. De todas las cosas que nunca encontrarías en los medios. O sea, una persona cercana con la que se puede hablar. Y claro, eso nos dio una paz de entender que al frente de ese país hay alguien íntegro, bien informado, valiente, muy valiente, con coraje, ¿no? Y con integridad. Entonces, bueno, eso es lo que terminó de alinear todo. Es decir, ya teníamos una zona que nos encantaba, el país nos encanta, te sientes como en casa, porque al final las raíces, obviamente, en general en Hispanoamérica son evidentes, pero concretamente en El Salvador nos sentimos muy, muy bien y la gente muy, muy, muy amable. Entonces, cuando encima alineas que allí el líder está en una dirección, apuntando en una dirección, identificando cuáles son los males y neutralizándolos y creando una cúpula de protección para su país, para la familia, para la infancia, para los niños, para no adoctrinar a los niños en las escuelas. Todo esto es lo que ya es lo que movió la aguja, digamos, ¿no? ¿Sabes lo que me hace acordar cuando hablas de El Salvador? Es a Singapur, unos años atrás, un país pequeño, donde se instauró una mano dura, un sentido común, Sí, y pudo reconducir un país que estaba en llamas a día de hoy una potencia mundial con una capacidad para atraer capital, para mover, para generar impacto, donde se ha transformado radicalmente la ciudad. Y me hace acordar, ¿no? Hay ciertas similitudes entre El Salvador actual al Singapur de hace 50 años. absolutamente. A ver, ahí sí que fue una dictadura de mano dura, Ujú. pero lamentablemente también hay que tener en cuenta que cuando tú dejas que la situación se deteriore hasta un punto tan grave como en una situación así, la solución ya no es aplicando maquillaje, cosmética. O sea, lamentablemente, es decir, cuando se gangrena un brazo, la solución no va a ser tomarte una aspirina. Que no, Entonces, claro. claro, la responsabilidad de la gente que tiene salud es no perder el brazo, es que no dejar que avance una gangrena. Pero si lo has permitido, y esto es lo que hemos permitido en Occidente, si permites llegar a este grado de corrupción, a este grado de delincuencia, a este grado de Sí. falta de libertades, a este grado de sinvergüenzonería De en los tomadura de pela. representantes de la gente, claro. Eh, O sea, cuando dejas llegar a ese punto, ya no vale una aspirina. Y eso es delicado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un claro caso en el que Singapur necesitó 50 años y digamos, el primer frente o el primer caballo de batalla duro que tuvieron fue la seguridad, igual que Ujú, en el caso de El claro. Salvador. Porque es la base, como en la pirámide de Maslow, lo primero es la seguridad, la integridad física. Cuando eso lo tienes resuelto, ya puedes empezar a edificar los peldaños superiores, ¿no? Entonces, allí hubo una mejora inmediata de la seguridad, con mano dura, evidentemente. Luego hubo una mejora ya apertura económica y una serie de cambios que llevaron al país a lo que ahora es, ¿no? Evidentemente, cuando tienes un entorno que empieza a caminar hacia ahí, atrae inversión. Y si haces lo que debes hacer, atraes la inversión. El caso de El Salvador podría hacer lo mismo, pero en 15 años, porque El Salvador y el momento que estamos viviendo dispone de criptomonedas, Bitcoin, activos digitales, tokenización, dispone de inteligencia artificial. Es decir, hay una serie de cosas que antes no estaban y que permiten acelerar mucho un proceso. El Salvador no va a necesitar 50 años para conseguir eso. Claro. Y en todas las regiones del mundo hace falta Singapures, Suizas, Luxemburgos, es decir, Andorras de turno, El Andorras, Salvador. efectivamente. Y no lo había en América, no a nivel de país. Mm. Hay sitios pequeñitos, pero no un país que pueda ofrecer tanto y tanta riqueza y tanta naturaleza, ¿no? Y tiene el tamaño ideal para que suceda una revolución como la que están dando. Sí, Geográficamente está muy bien ubicado, con esa salida al Pacífico, bien conectado a Estados Unidos, conectado con Latinoamérica.
vuelo directo a Europa. Es una pasada. Nacho, cuando ustedes le comentan el proyecto a Bukele, ¿se lo comentan directamente o qué? Bueno, hicimos una presentación de lo que pretendíamos hacer, le explicamos, pero luego sobre todo el contenido de la conversación fue bastante personal. O sea, de lo que nosotros veíamos, lo que habíamos descubierto con nuestros 4 viajes hasta ese momento, y fue una conversación súper agradable. Pero él cuando ustedes le cuentan, por ejemplo, lo que quieren hacer, ¿qué les dice él? Bueno, él lo que nos mostró en todo momento es, de nuevo, y esto es algo que causa envidia, ¿no? Envidia y cabreo. Cuando piensas en cómo es en tu país, ¿no? Pero lo que ellos tienen es una actitud absolutamente favorable a captar inversión, atraer talento, atraer gente cualificada, porque hay mucho por hacer allí. Entonces Ujú. hace falta emprendedores, hace falta personas con estudios, con titulaciones superiores, van a hacer falta Capital, ingenieros. recursos, claro. Claro, entonces él está en esa actitud atractiva, ¿no? Ok. Y entonces prácticamente lo que plantean es como una alfombra roja donde ellos no venden su país a gente que no va a aportar nada. Ujú. Ellos están buscando mejorar el país con algo que aporte, ¿no? Y que aporte crecimiento. Y ahí vimos una actitud muy positiva hacia el emprendimiento, hacia el capital, la atracción de capital extranjero, ventajas a nivel fiscal, que es necesario, es imprescindible si quieres atraer capital, Totalmente. que huye de cárceles fiscales y de Exacto. infiernos fiscales, ¿no? Sí, y aparte que hay una realidad, es que tenés que dar estos incentivos porque el track record de El Salvador es horrible Sí. en este periodo donde obviamente no estuvo él. Él está cambiando y es una realidad, pero hay que ponerle, como bien decís, esa alfombra roja para que generar confianza y que el capital se mueva. Pero el capital, Nacho, se está moviendo una barbaridad porque hay un montón de empresas. Me decías que está que Google también, ¿no? Los de USDT. Sí, bueno, Google tiene ahí su edificio y tiene una sede que es una decisión que se tomó no hace 2 años, es previa. Esto a mí me llama mucho la atención porque Google no hace un movimiento así en un país donde no está claro lo que va a ocurrir, con lo cual a mí me hace pensar que está claro lo que va a ocurrir y hay permiso para que las cosas ocurran y hay apoyos, ¿no? Y Claro. una cosa que Bukele, para mí, mi modesta opinión, hace muy bien es hace una diplomacia exquisita, porque dice lo que opina, es libre, es de las pocas personas que salen en la ONU y dan un discurso libre de verdad, pero a la vez tiene unas extraordinarias relaciones con el presidente de Estados Unidos, tiene muy buenas relaciones comerciales con China y está recibiendo apoyo y está sabiendo buscar apoyo. Para mí es, desde mi humilde opinión, es un dirigente muy inteligente que Ujú. está poniendo a su país en la dirección adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra más de las cosas que me hacen sentir, aquí estamos en una fase de declive muy acelerado, ¿no? De deterioro. Y sin embargo, hay lugares en el mundo que están en una fase de despegue, absolutamente. Entonces tú puedes decidir si apuestas todo hasta el último céntimo en tu fase de declive y terminas ahí con todo, o tienes que diversificar o tienes que buscar vías alternativas por si acaso. En una empresa, esto lo decía un profesor que yo estimo mucho, de un MBA, decía, de análisis estratégico, decía, si la empresa cree que es su producto, cuando el producto muera, la empresa muere. Si el empresario cree que es su empresa, cuando la empresa muera, el empresario se ha arruinado. Es decir, al final tú tienes que ir saltando ciclos. Y cuando hay un ciclo que es claramente descendente, necesitas saltar a un ciclo, no digo físicamente, que también, pero a nivel de patrimonio, a nivel de inversiones, tienes que saltar a ciclos ascendentes. Y si un ciudadano cree que es su país hasta las últimas consecuencias, pues si el país acaba chocando con el suelo, esa persona chocará con el suelo, con todo su patrimonio, con todas sus oportunidades y con toda su energía y su vida. Ujú. Con lo cual ahí pues hay que ser valiente. Todos queremos nacer, vivir y morir y reproducirnos y trabajar en el barrio, en la calle donde hemos nacido, pero eso no es posible. En Estados Unidos lo saben muy bien desde hace décadas. Claro, claro. Y se me ocurre algo porque, claro, hablar, acá llevamos poco tiempo hablando, pero llegaste al presidente Bukele. Esto se llega por contactos. Fíjate, esto me han preguntado varias veces. ¿Cómo conseguiste esto? Para mí era un sueño. O sea, yo es una persona que verdaderamente admiraba y luego he confirmado, ¿no? Mis sensaciones cuando he tenido la oportunidad. A mí me preguntaban, oye, ¿cómo has conseguido esto? Y yo decía, pues creo que la respuesta más honesta es porque
decidí que de algún modo iba a ocurrir. Y a partir de ese momento, porque además lo dijimos, el primer viaje dijimos, bueno, pues cuando conozcamos, es decir, lo damos por hecho que iba a ocurrir. Cuando tú comunicas eso y hablas de eso con naturalidad, es como la visión de un emprendedor. O sea, tú cuando comunicas tu visión y hablas de lo que estás dispuesto a hacer y lo que pretendes conseguir, como que además va a ocurrir, entonces, pero tiene que ser de verdad. Y luego tienes que apoyarlo con tus actos y coherencia. No solo en tus actos, en la palabra también. Te tienes que comprometer. Cuando tú dices lo que vas a hacer, te estás comprometiendo, estás superando el miedo al fracaso y al qué dirán si no consigo lo que yo estoy diciendo. Pero cuando tú lo haces, automáticamente empiezan a alinearse las cosas. La gente que te escucha toma nota. La gente que no quiere eso se aparta, afortunadamente. La gente que vibra con eso se suma y se aúna al proyecto, ¿no? Entonces, de pronto empieza a abrirse un camino y es fácil que de algún modo te acerques a ese objetivo. Y yo estoy convencido de que eso realmente ha sido así. Entonces, luego, evidentemente, el instrumento, la persona, el contacto, es parte del juego en el que estamos todos y que tiene una gran influencia en tu determinación, o sea, por tu determinación, por tu voluntad y por tu seguridad y tu fe clara en que lo que estás haciendo es lo adecuado, ¿no? Sí, si no fuera consciente de la magnitud del proyecto en el que están y ciertos temas internos, no preguntaría mucho más para curiosear, porque es mera curiosidad y yo creo que a la gente le interesaría mucho saber cómo se llega hasta el presidente. Pero también estamos en un entorno en el que ustedes están haciendo una apuesta muy grande, multimillonaria en el país para un montón de inversores, de personas que quieran hacer un plan B. Y hay ciertas cosas que también hay que tener prudencia Sí, en lo que se dice, ¿no, sí, Nacho? sí. Esto lo han visto y lo saben. Es lo que antes te decía de la vibración. La gente que vibra en positivo y en la misma línea lo toma como algo bueno y se suma y te apoya, ¿no? Y la gente que vibra de una forma negativa, pues hace lo contrario. Entonces, bueno, hay que saber hasta dónde debes revelar y muchas veces cuando eres emprendedor cuentas tu visión. Ujú. Y hay gente que piensa que estás engañándoles porque estás diciéndoles algo que todavía no ha ocurrido, pero tú estás contando tu visión. Y cuando cuentas tu visión te estás comprometiendo con el mundo, te estás comprometiendo con tu entorno y con la gente que lo escucha. Pero la mayoría de la gente eso lo desconoce. No piensa en esa clave. Piensa, me está diciendo esto, pero no es verdad, o esto que dice, cómo lo va a conseguir. Con lo cual muchas veces te toca autocensurarte, esperar a que las cosas ocurran y contarlas cuando ya han ocurrido. Claro. Para que ni siquiera esas personas puedan decir, ¿no? Hay que encontrar un poco el equilibrio. Sí hay que comunicar la visión, pero hay que hacerlo de un modo que no pueda acabar arruinando tu propio plan, ¿no? Ujú. Contanos un poco, ¿qué es Bahía City? ¿Qué es lo que están planeando ahí? Pues Bahía City es un proyecto de urbanización para una zona residencial de 222 unidades, lo que en el futuro serán parcelas, cuando se acometa todo el proyecto de urbanización y cuando se haga todo el proceso de lotificación, donde nosotros compramos un terreno grande, y para poder generar esas unidades, que son las que cada persona que invierta y que se adhiera al proyecto pues al final tendrá y podrá disfrutar y construirse ahí una casa o lo que fuera, pues requiere una serie de pasos, ¿no? Entonces hay que hacer un proyecto de lotificación, hay que urbanizar, hay que generar pues, la infraestructura y garantizar el acceso a cada una de esas futuras parcelas, pues con camino asfaltado, por supuesto pues con la conectividad de agua, de suministro eléctrico, alcantarillado, todas estas cosas, ¿no? Y más en un estilo, digamos, de estándares europeos, que es lo que nosotros promovemos. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es crear un espacio singular en una de las zonas, si no la más privilegiada, la más bella que nosotros hemos encontrado en el país, en El Salvador. Y esto es en la bahía de Jiquilisco. Entonces es una zona, es un paraíso, es un entorno natural increíble. Es patrimonio y reserva de la biosfera, patrimonio de la UNESCO desde 2007. Allí van muchas aves migratorias, ahí anidan especies de tortugas grandes, como la tortuga carey. Y es un sitio, para nosotros nos enamoramos absolutamente de esa zona. Y es un sitio donde lo que pretendemos es crear una comunidad de personas que si en el desafortunado supuesto de tener que dejar su país
y buscar otro sitio, que cada vez hay más gente que está pensando en esto, pues se encuentren con otras personas alineadas y se conviertan en un hub de emprendimiento, donde haya talento, donde haya capacidad inversora, donde haya emprendimiento, ¿no? Y donde se pueda, pues, allí hay mucho por hacer. Entonces se pueda colaborar, se pueda cooperar, intercambiar y construir, ¿no? Entonces, la idea es, si, yo he estado fuera de España sintiéndome, pensando si me quedo a vivir aquí o no, en países donde estaba totalmente desconectado, donde además hay una ruptura total con las raíces hispanas, con las raíces cristianas, y es duro, ¿no? Y luego pensar en tus hijos, ¿no? Según donde vaya, van a dejar de escuchar su idioma, salvo en casa, van a dejar de saber sobre la cultura nuestra, que nos une en la hispanidad. Entonces, aquí no, es como la continuidad en un lugar que es en Hispanoamérica, pero en el país con diferencia más seguro de toda Hispanoamérica, con un líder que... Hay un autor que decía que las empresas que sobresalen, Jim Collins, en un libro que se llama Good to Great, empresas que dan el salto, decía, los equipos que realmente marcan la diferencia son los equipos que se suben al autobús no por a dónde va el autobús, sino por quiénes van en el autobús. O sea, yo subo al autobús porque es que en ese autobús yo no sé a dónde van, pero va a ser la bomba. O sea, y eso es lo que yo quiero realmente. La gente que se sube por el destino, luego cambia el destino y se baja. Porque lo único que yo quiero conocer París. Y se suben y si de repente hay un problema, se bajan en cuanto eso no está claro que vaya a ocurrir. Pero tú te subes con un equipo fantástico, con buenos líderes y con buena gente, y lo que ocurre es que si llegan las adversidades, no te bajas. Porque no es tan importante. Lo importante es el proceso. Claro. La aventura. Nacho, y claro, ahora están en una fase muy inicial donde esta fase que es de confianza, de apostar por una visión, pero es la fase, evidentemente, de founders, más lucrativa que puede ser. Es la de early adopting. Exactamente. Contanos un poco esta situación en la que están, si se puede hablar de precios o no. Sí, a ver, nosotros teníamos dos opciones. Una opción es cuando no tienes problema de tiempo y te da igual tardar 2-3 años en poder abrir, invitar a otras personas, pues el proceso normal, reúnes la inversión, compras un terreno, haces la urbanización, haces la notificación, segregas las parcelas, ya es terreno urbanizado, y una vez es terreno urbanizado, vuelves a buscar financiación, construyes y entonces vendes aún por 3, probablemente. Ese es el proceso, digamos, tradicional de cualquier desarrollador. En nuestro caso, nos importaba mucho el tiempo y nos preocupa el tiempo. Entonces, ¿por qué? Pues por el deterioro. ¿Por la situación actual? Claro. Ok. Yo no sé cuánto tiempo hay. Realmente, muchas personas que me escuchan pensarán, esto qué tontería, se acaba de ver en las noticias de las 3 que todo va muy bien y España está en la Champions League de la economía y tal. Pero habrá otras personas que están preocupadas. Hay personas que perdieron ya el trabajo y no tienen mucha sensación de que vayan a recuperar algo parecido. Hay personas que perdieron negocios. Hay personas que están muy, muy conscientes de todo esto, ¿no? No, y perdón, Nacho. Hay personas, como tengo la fortuna de ser yo, que me va muy bien y genero negocio, que estoy muy preocupado también. Correcto. Entonces, no es solo saber tiempo. Porque sabes lo que te costó conseguirlo. Hombre, y sé que me lo pueden quitar así también en muchas cosas. Correcto. Porque me ha pasado, ¿eh? No son... Porque acá a veces hay mucha gente que dice que exagerado, que teorías conspiranoicas. No, tú sabes que lo hemos vivido. Sí. Bloqueos de capital, cortes de libertad muy grandes. Está a la orden del día. Es que... Sí, sí. Entonces, lógicamente, no solo ese espectro que por ahí pueden pasarle cosas que a priori pueden ser negativas, sino los otros que, estamos generando riqueza, estamos haciendo bien las cosas, pero tenemos techos y trabas todo el tiempo. Entonces, yo también estoy muy preocupado por mi futuro y el de mis hijos. Pues ahí el tiempo era un componente importante. Hay que recordar que no somos desarrolladores haciendo un proyecto más. O sea, nosotros queríamos un proyecto, un Arca de Noé, para 3 amigos y luego decidimos extenderlo a otras personas. Entonces lo que queríamos era poder invitar cuanto antes a personas de valor para nuestra futura comunidad, ¿no? Y entonces eso requería pues plantearlo de otro modo. Entonces lo que hacemos es
hemos abierto la posibilidad de adherirse a nuestro proyecto de urbanización, Ok. donde nosotros tenemos una distribución, lo que sería nuestro plano urbanístico privado, previo a presentarlo como proyecto para aprobarlo y obtener las licencias y arrancar con todo, y entonces permitir que la gente se pueda adherir en esa etapa de founders, ¿no? Y entonces, en lugar de seguir el modelo habitual, pues anticiparlo mucho más y además en unas condiciones mejores, porque eso se va a convertir en una zona muy exclusiva. O sea, realmente no hay muchos kilómetros de playa y El Salvador es un país pequeño. Y a El Salvador va a querer ir muchísima gente, tanto de Europa, de España, por supuesto, por las raíces hispanas, y de Estados Unidos ya está ocurriendo. Y muchos salvadoreños que se fueron huyendo del horror y del desastre, ahora ven que el desastre está en los países donde están en Estados Unidos, en Canadá, y están viendo el cambio y quieren volver, ¿no? Entonces, la demanda de este tipo de residencial, de zonas para poder vivir y llevar a tu familia, ahora mismo escasea muchísimo. Con lo cual, bueno, para nosotros la posibilidad de que gente alineada pueda entrar en una etapa de founders era importantísimo y por eso lo hemos diseñado de esta manera. Entonces estamos en esa fase de adhesión. Son 222 futuras parcelas y ahí pues hemos estado un tiempo solamente de boca a oreja, contactos bajo recomendación, pues si tú conoces a alguien me lo presentabas, pero nada masivo, y ahí llevamos ya unas 50 reservas y la semana pasada ya, y con acciones como el webinar que tuvimos con vuestro club, pues ahí es donde ya hemos decidido que ya lo lanzamos, ¿no? Y ahora ya estamos en acciones con un plan de comunicación, hablando ya abiertamente de esto, para que la gente a la que no llegamos con boca a oreja tenga la oportunidad también de adherirse, ¿no? Sí, con un plan de fases también muy, muy claras, muy marcadas. Nosotros, de hecho, si yo vendiera ahora los terrenos que tengo, pues ya ganaría dinero y le hubiera sacado una rentabilidad muy importante, pero bueno, no lo voy a hacer. Tenemos gente que entró por menos de la mitad de lo que en este momento ya vale. Wow. Personas las más cercanas, los primeros que creyeron, esto funciona así. Es decir, si tú quieres las cosas tangibles, claras, exentas de absolutamente todo riesgo, ningún riesgo, pues vas y compras cuando ya lo tienes delante y ya está hecho, ¿no? Antes me preguntabas de condiciones y demás. A ver, aquí hay 3 fases. La primera fase es la fase de adhesión, donde nosotros vamos a asegurar un mínimo de reservas cercano a 80 aproximadamente, o sea, estamos muy cerca y apenas empezamos a darlo a conocer. La siguiente fase es presentación del proyecto y obtención de licencias, y cuando esto se consiga, entonces lo siguiente será urbanizar, ejecutar la construcción de la urbanización, donde todos los que se han adherido participamos, cada uno con su coeficiente. Pues si yo tengo un espacio equivalente a 300 metros cuadrados o a 450, pues cada uno en función de su coeficiente, a tanto por metro cuadrado, participan en la construcción de la urbanización. Y con eso, una vez ya se obtiene la segregación y la lotificación, entonces ya se obtiene la escritura de propiedad. Y el siguiente paso, la siguiente fase, obviamente será la construcción de viviendas. Y Nacho, ¿tenemos garantías de que van a salir esos permisos o hay alguna posibilidad de que digan, no, esto no va a salir? Bueno, ahí el gobierno asegura y ofrece asesoramiento, apoyo a los proyectos de inversión. Yo creo que es muy importante ser muy respetuosos con el entorno. Además, este entorno es un entorno de un valor paisajístico y ecológico muy alto. Entonces hay una normativa. Entonces, como en todas partes, lo que hay que hacer es un proyecto que integre bien esa normativa y que se integre bien con el entorno, ¿no? Que el impacto medioambiental que es uno de los estudios necesarios para esto, obviamente pues sea un impacto dentro de los parámetros permitidos, ¿no? Entonces, hay arquitectos, hay ingenieros, hay leyes y hay normativas. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar el proyecto a esto. Claro, nosotros para esto hemos hecho estudio de factibilidad, que es como allí llaman un poco a la viabilidad del proyecto. Hemos hecho estudio de suelo, estudio topográfico, hidrológico. En fin, hemos hecho todos los estudios. No apuestas por algo, sino tomas unas medidas mínimas, ¿no? Y luego, cuando eso lo combinas con una actitud abierta por parte de un gobierno que quiere esa promoción de su país y del turismo de su país, ¿no? Pues nosotros somos obviamente muy optimistas. O sea, tenemos seguridad. Nosotros tenemos seguridad. Claro. Pero no puedes decir garantía ni lo puedes firmar en un sitio porque es un camino que hay que andar. Aquí en España a veces tienes problemas enormes
yo creo que es muy superiores a los que va a haber allí Seguro. para cualquier cosa. O sea, mi socio hace poquito va a recibir una inspección para una licencia de actividad que pidió hace 6 años. Ay, Dios. ¿Qué economía aguanta eso? O sea, yo estoy atrapado en una operación que necesito vender 3 viviendas y estoy atrapado por una cuestión registral inexplicable que se podía haber resuelto en menos de un mes con la comunicación adecuada, pero eso no ocurre, no llega. Ujú. Y entonces y te desesperas. Y eso es un poco que la burocracia dejó de estar al servicio realmente de los ciudadanos, ¿no? Sino más de mantener el sistema y de... es algo bastante frustrante. Nacho, ¿cuántos metros cuadrados son de parcela a los que optan? De terreno, mejor dicho. A ver, el residencial se proyecta en 150.000 metros cuadrados. Al lado, justo, hay proyectado un espacio de 50.000 metros cuadrados para un resort hotelero, Ujú. con brand residence, con habitaciones, con beach club, restaurante, zonas deportivas, aparcamiento, similar al que te encontrarías en Punta Cana en una primera marca. Estamos hablando con varias primeras marcas. Me consta que estuvieron hace nada en Punta Cana mirando, inspirándose, haciendo contactos para llevar Correcto. esos desarrollos a Para El aprender Salvador. todo lo bueno que se ha hecho allí, también Ok. aprender de los errores que se pudieron cometer Ajá. y todo eso es un poco lo que queremos integrar, ¿no? Entonces, al final, en esos 150.000 metros cuadrados hay una distribución de parcelas, futuras parcelas que serán de 300 metros. La más lejana es a menos de 400 metros del mar. Ok. Es decir, no estamos hablando de que puedes tener una parcela y que luego tienes que coger el coche para ir a la playa. La más lejana son 400 metros y esas son adherirse, la inversión para adherirse al proyecto con ese tipo de tipología, con esa tipología de terreno, de parcela, son $50.000 en este momento. Ok, que el cambio Más nos luego los beneficia. costes de urbanización, sí. Ajá. Y luego, a partir de ahí, vas acercándote a la playa, luego hay parcelas futuras parcelas de 450 metros cuadrados, donde ya son construcciones individuales, porque las de 300 sí que son pareados, 2 a 2. Y luego ya hay parcelas en primera línea, futuras parcelas, siempre después del proyecto de notificación y demás, que son 700 metros cuadrados, ¿no? Ok. Y ahí va siendo evidentemente cada vez más caro, hasta las más caras, que son las de primera línea, que son muy, muy exclusivas porque solo hay 10. Nacho, estamos en el primer cuatrimestre del 2026. Poneme un poquito de timings, ubícame en cuanto a esto. ¿Cuál es la idea? Terminaremos la etapa de adhesiones mínimas para arrancar el proyecto en agosto aproximadamente. Vale, ¿qué quiere decir eso exactamente? Que necesitan un capital, este capital, Sí, ¿no? Para poder un volumen mínimo de adhesiones para arrancar. para hacer efectiva la compra del Exacto. terreno. Cofinanciar, escriturar, y porque los terrenos están opcionados, y seguir adelante con el proyecto, presentar ya proyecto, solicitar licencias, y ahí calculamos que estaremos aproximadamente hasta primer trimestre de 2027. Ok, de aquí a un año va a poder empezar el tema de la urbanización. Sí. Ok. Y a partir de ahí, urbanizar, hablando con ingenieros y arquitectos, nos hablan de que puede tener un coste de entre 60 y 120 dólares metro cuadrado. Ok. Nosotros estamos hablando de 150 porque queremos hacer las cosas muy bien, y luego nos encontraremos con que probablemente ha sido más económico. Y terminado eso, bueno, nos están hablando de periodos de entre 18 meses aproximadamente, lo que podría llevar completar la construcción de la urbanización. Y en ese momento es donde arrancaría ya pues, la escrituración y entrega de títulos de propiedad. En ese momento ya serían parcelas con su matrícula de catastro, ahí hay un centro nacional de registro, es decir, todo eso se inscribe, hay un sistema de garantista y de control de O todo sea esto. que en el 2029 más o menos se prevé que estén las parcelas ya urbanizables. Esperamos que antes, y a partir de ese momento ya pues, vendría la etapa de construir, ¿no? Ok. Nosotros, obviamente, en contacto con varias constructoras locales y alguna internacional, lo que haremos será buscar cuál será la escogida o escogidas, y haremos una propuesta para que las personas propietarias decidan con las condiciones, entregas por certificaciones y estas cosas, ¿no? Que es, A mí lo que me gustó, y hablo como inversor del proyecto, es que yo puedo plantear diferentes estrategias con ustedes como inversor. Es decir, yo tengo
y cuando compro inicialmente, yo compro por plan B de vida. Es decir, creo en El Salvador, me gusta la tendencia, hacia dónde va, lo que dijimos, me compro una eh, por lo que pueda pasar. ¿Y por qué? Porque también, eso que hiciste hincapié, en el entorno, la gente que estaba, ¿quién compró? Nacho, Sergio, ¿Quién Albert, invirtió? Invirtió. ¿eh? Hablamos de invertir. ¿Quién Sí, invirtió? ¿quién invirtió? Perdón. Entonces, eso me gustó. Pero después, ustedes lo que ofrecen son diferentes escenarios como inversor. Es decir, yo puedo adherirme y comprar un lote, esperar, construir y vender la casa. Puedo comprar un lote en fase 2 y me voy en fase 3. O sea, yo puedo ceder, ¿no?, el derecho Sí, de cesión que tengo. sí, Entonces, depende cómo. Tenés muchas estrategias hasta para ganar dinero en el corto, si querés. sí, 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 efectivamente. O sea, el contrato de adhesión es un derecho a participar en el proceso, Ajá. a reservar esa unidad dentro de nuestro plan urbanístico privado, el que nosotros hemos diseñado, y eso se puede ceder. Está previsto en el clausulado del contrato, ¿no? Otra opción es esperar a escriturar y cuando has escriturado ya es una parcela real con sus coordenadas, con su mapa catastral y demás, inscrito en el registro y entonces en ese punto puedes transmitir como cualquier bien y cualquier propiedad a quien quieras y es un mercado libre. O sea, tú, en ese momento la escasez es la clave. O sea, es un bien muy escaso, no hay apenas nada como lo que nosotros pretendemos hacer allí, ¿no? Sin embargo, lo que hay es una demanda muy creciente, ¿no? Hay esa presión de gente que quiere retornar al país siendo salvadoreños y luego además hay una presión de gente muy creciente que decide tomar la decisión de, mira, me voy a un sitio donde emprender sea más sencillo o donde mi patrimonio esté más a salvo o donde mi aportación sea utilizada en mejores fines, ¿no? Que los que ya conocemos aquí, lamentablemente. Entonces, bueno, hay muchas formas, hay etapas, como tú has mencionado. En etapa 1 era el primer precio, etapa 2 es después de las primeras 81 unidades, pues la etapa 2 son otras 36, luego viene la etapa 3, que son otras 81 unidades, y luego hay una etapa 4 y el precio va subiendo en cada una de esas etapas, con lo cual quien entra en las primeras, pues es el que, si tiene una intención de entrar y salir, pues sí tiene esa opción, ¿no? Que eso pues lo conoces bien. Si tiene la opción o el interés de mantenerse y esperar a escriturar o de construir y a lo Y mejor vender también. tenemos quien ha comprado 3, venderá una cuando escriture y luego construirá 2 casas, de las 2 venderá una y se quedará con la suya y probablemente pues le habrá salido bastante bien. Sí, sí, sí. Y tal vez gratis, quién sabe. Quién sabe. Así es. Qué bueno, Nacho. A mí me gusta porque vos vivís esto. O sea, lo sentís, es tu proyecto, evidentemente, tu bebé. Y hay mucho más que un mero proyecto inmobiliario, ¿no? Hay un proyecto de vida. Claro, es un proyecto de vida, es una alternativa brutal a la pesadilla distópica en la que nos van introduciendo poco a poco. Con el agua calentita se va calentando poco a poco, como sabes, las ranas en el cazo, que al final llega un momento que está tan caliente que no pueden saltar y ya se acabó. Entonces, esa diferencia motiva muchísimo. Ujú. Hay sitios donde las cosas son por sentido común. Hay sitios donde se protege la libertad, donde se protege a los niños la educación, donde se protege las creencias de verdad. Y claro, cuando hay algo así, pues ese autobús me interesa, ¿no? Como hemos comentado antes. Y luego, por otro lado, la oportunidad de que con lo que yo he hecho hasta ahora en mi vida, puedo acceder a algo sustancialmente mejor en cuanto a potencial, en cuanto a vector de crecimiento. Y eso es un plan transgeneracional. O sea, no es pensando en mí, o sea, es pensando al final en la familia, es pensando en los hijos y en lo que viene detrás, ¿no? Entonces, afortunadamente hemos tenido décadas de prosperidad y de crecimiento, pero eso se terminó y lo dejamos pasar y no supimos pelear por ello. Entonces, y hablo a nivel colectivo, pero es un fallo, es un problema de comodidad, de habernos creído todo el sistema, los medios, todo lo que hay a nuestro alrededor y habernos quedado letargados, Mm. sin cuidar del tesoro que tenemos, ¿no? Yo creo que siempre hay que luchar y creo que siempre hay que conseguir dar la vuelta a las situaciones, pero creo que es una irresponsabilidad no tener un plan B y no tener
O sea, yo no subiría a un crucero que no tiene botes salvavidas. Y ojalá no tenga nunca que averiguar de qué color están pintados por dentro. Pero debe haber botes salvavidas. O sea, y esto es un poco el mismo concepto, ¿no? Y por otro lado, el entorno en el que nosotros estamos proyectando es un entorno increíble. O sea, las fotografías, yo te pasaré, pero son verdaderamente alucinantes. Es un paraíso. Lo he visto, lo he visto. Y Es una claro, barbaridad. la posibilidad de convertir eso en un destino internacional turístico es que eso va a ocurrir. O sea, yo puedo participar o no, pero va a ocurrir. Es imparable. Sí, porque no es Brasil que tiene no sé cuántos millones de kilómetros de playa. No, acá esto está muy acotado. Es un bien escaso, Sí. como Bitcoin, donde va a haber una adopción creciente muy fuerte porque es absolutamente diferente. Ujú. Solo por el líder que tiene esta nación y por la concienciación que tienen sus habitantes, porque otra cosa muy buena de Nayib Bukele es que hace pedagogía. Y hay mucha gente que le saltan y se le rompen las ampollas cuando escucha las cosas que dicen, pero la gente que escucha y se da cuenta del valor que tiene en decir las cosas que dice, y la gente a la que le resuena le ilumina. Y realmente si miras lo que tú tienes, te das cuenta que estamos muy lejos de poder disfrutar de un liderazgo como ese Ujú. actualmente. Nacho, yo te voy a pedir una cosa solo. Que me lleves a El Salvador. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Vale, perfecto. Y yo sé, como vos dijiste, que hay que decirlo y hacer públicos tus sueños, y esto es algo que yo hago mucho, porque al final es cierto que, no solo el universo, sino las personas que están alineadas, pues se suman al carro. Yo quiero entrevistar a Bukele algún día, y esto, ojalá que él lo escuche en su momento, que digas, ostras, mira, ya lo dije hace 3 años, que iba a sentarme contigo, iba a charlar contigo, y es parte de lo que me apetece, porque El Salvador lo tengo en la mira, no solo como inversor, como te dije, sino como proyecto de vida desde antes de conocerte, y que te haya conocido y que haya podido poner parte de mi patrimonio, mi dinero, y que haya apostado por ti, pues te lo quiero agradecer, porque estoy muy contento de que te hayas cruzado en mi camino. Bueno, pues es mutuo. Y en todo caso, esta relación y los pasos que estás dando y el valor de comunicarlo, eso ya es parte de ese camino Mm. hacia conseguir lo que tú te propones. Entonces lo que vas a hacer es que automáticamente se vayan alineando las personas, los eventos, las casualidades que no existen, son causalidades para llegar, ¿no? Entonces tú estás siendo coherente con lo que estás diciendo. Hay gente que dice, no, yo me gustaría y tal, pero siguen en el sofá Ujú. y no hacen algo al respecto. Entonces tú sí estás caminando ya en ese camino. Entonces Sí. depende realmente de ti, de tu coherencia, de tu empuje y de tu determinación, ¿no? Sí, de hecho, hace ya un mes y pico que hemos sacado al círculo de inversores la propuesta de El Salvador. Ya diferentes inversores del círculo se han beneficiado bueno, de ciertos privilegios por estar dentro del círculo. Y hemos dicho de ir a El Salvador juntos también, de ir a ver, de lo mismo que hiciste tú en su momento. Sí. Yo también quiero experimentarlo. Yo no he pisado El Salvador todavía, y como inversor y como persona que busca un plan B, voy a ir a El Salvador. Mira, es un país increíble. Es a nivel de frondoso, naturaleza, es espectacular. Es una reserva para mí. Es verde, tiene todo. Estás en la playa, 30 grados todo el año, 28 grados todo el año. No hay mosquitos. O sea, ten en cuenta que en las zonas donde hay lagos artificiales, que son muy bonitos, es agua dulce y hay mosquitos. Y tienes que estar fumigando, lo cual tampoco es demasiado bueno para la salud, pero tienes que estar fumigando para que no haya. Yo pasé el dengue en Costa Rica, y fue de la peor experiencia de mi vida. Pues mira, no tienes esa humedad, no tienes, igual que en Punta Cana, sientes humedad, igual Sí, que joder, en en Miami. Riviera Maya, buah. Claro, no tienes esa humedad, no tienes mosquitos apenas. O sea, nosotros cuando hemos estado no hemos usado nada contra los mosquitos, ni mucho menos mosquitos grandes. No ves arañas grandes del tamaño de una mano. No te puede comer una boa si te metes en donde no tienes que entrar. O sea, no hay depredadores que te puedan amenazar la vida. O sea, en El Salvador, en ese aspecto nos llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, es un entorno muy amigable y donde descubrir una naturaleza espectacular. Hemos estado en piscinas naturales con cascadas, hemos estado haciendo tirolinas a 500 metros de altura bajando de la ladera de un volcán, Eso es que por increíble. dentro es una laguna verde turquesa
el lago Alegría, la gente puede buscarlo, lo va a ver. O sea, hemos hecho cosas y hemos visto sitios maravillosos. Es un país que no te acabas. Cuando tú te encierras en una cárcel de oro, en un sitio que a lo mejor es una ciudad artificial, que no tiene agua, como se quede sin suministro eléctrico o sin suministro de energía, que no tiene porque no funcionan desaladoras, o que no tiene comida, porque depende totalmente de la importación. Bueno, mientras todo va bien, todo va muy bien, pero si de repente algo deja de ir bien, entonces, bueno, estás en un sitio artificial. El Salvador lo tiene todo natural, tiene todos los recursos. Entonces, bueno, son cosas que te dan mucha paz y te dan mucha tranquilidad. Y luego saber que puedes recorrer un país que no es un entorno pequeñito donde vas a estar seguro, pero no salgas de las barreras, porque luego hay otra realidad fuera. Es un país que va adelante con toda su población. Yo sé que ahora mismo muchos salvadoreños están esperando que ese cambio ocurra. En Singapur fueron 50 años. Si aquí se hacen 20, habrá que hacer un monumento a alguien, pero no se puede pedir que todo cambie en 5 años. Que no, O sea, obviamente. y los cambios son increíbles. El otro día íbamos con un amigo por San Salvador y nos iba diciendo, mira, esa torre es de la familia tal, ese edificio es de la familia tal, esa torre... Y le dije, pero ¿cuántas torres están haciendo aquí? Me dijo, Nacho, más de 110 este año. ¡Wow! Era marzo, como es ahora, y de las 110, 87 estaban ya en marcha. Buah, Dices, ¿qué qué está barbaridad. ocurriendo aquí? Qué locura. Qué Claro. locura. Y eso los medios no lo hablan porque están muy ocupados intentando mostrar, no mires hacia allá. No vaya a ser que veas algo que comprendas que podría estar aquí si lo reclamaras. Qué bueno, Nacho. Pues gracias por venir, por compartir tu filosofía y dejaremos la información abajo para la gente que diga, quiero saber más sobre El Salvador, quiero conocer qué está haciendo Nacho, cuál es el proyecto, qué es Bahía City, qué se expande fronteras, cómo lo están haciendo. Yo, como siempre le digo, esto ni mucho menos es una recomendación de inversión, es una recomendación de decir, usa plan B, tené plan B, amplía la mirada. Yo lo que podría decir que lo mejor que he hecho en mi vida ha sido moverme. Ha sido tener opciones de diferente tipo, tener diferentes empresas, diferentes cuentas bancarias, diferentes pasaportes, diferentes posibilidades. Soy argentino, he vivido el mayor robo de la historia mundial, que fue el Corralito del 2001. He visto gente, no puedo decir la palabra, me van a vetar, pero bueno, quitándose la vida Sí. por el robo atroz. Se me pone la piel de gallina y me pone en la vena acá, que me da una rabia, que eso hace que en parte me dedique a lo que me dedique, ayudar a la gente a que pueda tener un plan B, a que pueda tener opciones, a que pueda ampliar la mirada y la visión. Porque en cierta medida yo soy un naif y un eh, vivo en esa utopía donde todos somos seres que nos ayudamos entre todos, pero hay una serie de hijos de puta que nos van a dejar pelados y sin escrúpulos. Y tenemos que preservar nuestro tiempo, preservar nuestro dinero, preservar nuestra energía, preservar nuestra familia. Y creo que cada uno tiene que ser consecuente y responsable de lo que hace y lo que deja de hacer. O sea que los invito a mirar, investigar y ver lo que tiene Nacho. Nacho, gracias por haberte pasado. Un verdadero placer, Nacho. Gracias igualmente. Si te gustó el episodio, pues ya sabes, puedes dejarlo acá en comentarios, puedes compartirlo con alguien que tenga esta visión de la vida y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo grande.